una noticia sobre política mexicana de lo más interesante que ha pasado por lo menos hasta este jueves 26 de septiembre. Primera noticia. Claudia Sheinbaum acaba de excluir al rey de España, acaba de excluir literalmente a toda la monarquía española, hay que decirlo primeramente. Ahora bien, ¿por qué se está excluyendo a este personaje español, al rey de España? ¿Por qué se está excluyendo a este parásito del erario español? ¿Por qué se está excluyendo? Y es básicamente por la cuestión de que este rey, la monarquía española y también la presidencia española, que es un chiste completamente, que no existe prácticamente, es por las repetidas veces que han ignorado, literalmente han tomado como un papel directo a la basura las peticiones, las cartas que ha hecho Andrés Manuel López Obrador para que el reino español reconozca los agravios que cometió durante la conquista. Y bueno, todo esto de que se supiese que no iba a ser invitado el rey de España a la ceremonia presidencial de Claudia Sheinbaum como el nuevo presidente de México, pues hubo una cierta inconformidad del reino español, de la presidencia de España, de este personaje que es un chiste, que se llama Pedro Sánchez, que es el presidente de España, o el jefe de gobierno, que es un títere totalmente del rey de España. Yo sobre las conversaciones que mantengo, en este caso con la presidenta electa de México, no voy a hacer ninguna declaración porque permanecen en el ámbito de la discreción. Pero el Gobierno de España considera a México como un país hermano. O sea, España y México somos pueblos hermanos. Y, por tanto, nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado. Un jefe del Estado, por cierto, que ha participado en todas las tomas de posesión. En todas las tomas de posesión, como príncipe y también desde que es el rey y el jefe del Estado en España. Y por tanto, nosotros no podemos aceptar esa exclusión. Su inconformidad de que se haya excluido al al monarca español, que se haya excluido al monarca español. Y con ello también reafirmó Pedro Sánchez, el presidente o jefe de gobierno de España, que por ello no iba a enviar a ninguna comitiva o representación del reino español a México. Y con esto ahora Sheinbaum está diciendo que lamenta tal cuestión, pero que esto de la petición de pedir perdón, que España pida perdón a México por sus agravios al pueblo mexicano, a los pueblos indígenas, va a seguir firme en su gobierno, que no va a cambiar de posición en ese tema fundamental, que es que el reino español reconozca pues sus agravios, sus atrocidades que hicieron. Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece. Y además no hay una respuesta oficial al presidente de la República, no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino al presidente de la República, representante del pueblo de México, de la nación, del Estado mexicano. Pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. Y por eso es muy importante que sigamos con esto que nos deja el presidente y que el pueblo de México tiene ya en su corazón. Nos sentimos orgullosos de nuestra historia, de nuestros héroes, de nuestras heroínas, y nos sentimos orgullosos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya dijo que apoya esta cuestión tomada por Sheinbaum, que apoya la decisión de Claudia Sheinbaum totalmente, y además criticó al rey de España por ser tan prepotente y arrogante, y lo animó a dejar esas conductas. Y la realidad, hay que decirlo, la realidad es que realmente no importa mucho que venga el rey de España a la coronación, a la celebración, perdón, a la toma de protesta de Sheinbaum. Eso no importa totalmente. La cuestión es que se está tomando, como al principio dije, que esto es una exclusión al pueblo de España, que porque no se está invitando al monarca español,
se está haciendo a un lado al pueblo español. Y es totalmente falso esto. Es totalmente falso, no tiene nada que ver con esto. Lo que se está acusando o se está pidiendo que pidan perdón es a la monarquía española, no al pueblo de España. En el sentido de que la monarquía es quien más se benefició económicamente, ya sea con la mano de trabajo o con los recursos naturales de ese tiempo colonial. Con ello, con ello construyeron todos sus imperios, todos sus castillos, el oro que tiene España, que tiene Inglaterra, es a base de los recursos naturales de la Nueva España, de la América en ese entonces, del continente, de sus conquistas brutales que hicieron. Y es lo que se pide, un reconocimiento más que nada. El perdón es simbólico totalmente, porque ya no se puede remediar pues lo irremediable, lo que ya está hecho, no se puede remediar. Segunda noticia, ahora sí que bruto es Ricardo Anaya. Anaya acaba de votar a favor de la reforma de la Guardia Nacional. Acaba de votar a favor, y esto para nada es un chiste. El senador Ricardo Anaya, el senador plurinominal del PAN, Ricardo Anaya, en la Cámara de Comisiones, en las comisiones de la Cámara Alta, acaba de votar a favor, pero rápidamente, como en un lapsus brutus, reafirma su voto en contra. Escucha esta nota que está realmente interesante. Ricardo Anaya mencionó Citlali Hernández en ese momento en la votación quién estaba a favor y en contra, pasando pues el turno a cada uno de los senadores o legisladores en esa comisión, y resaltó, en toda la comisión resaltó pues obviamente la oposición, pues de la oposición del PRI, del PAN y de MC, el PRD ya no existe, la oposición y los cuestionamientos en contra de esta reforma a la Guardia Nacional, que según va a militarizar todo el país, que ese ya es tema aparte que podemos hablar en otro video. Pero aquí pues pasaba pues para cada legislador que dieran su voto, y aquí Ricardo Anaya, Riquín Canallín, pues hizo una gran maroma, como ya nos tiene acostumbrados. Vea esto. Senador Ricardo Anaya Cortés. A favor. Perdón, en contra. Perfecto. Rectifico. ¡Bravo! Me estaba distrayendo. Queda registrado. ¡Bravo, senador! ¡Eso! Queda registrado el sentido Queda de su voto, registrado senador. a favor. Y bueno, de ahí Citlali Hernández, la que estaba recopilando estos votos a favor o en contra de la reforma a la Guardia Nacional, dijo que este voto ya había sido tomado en cuenta, ya había sido registrado como a favor. Y también ahí se ve a un lado a Ernestina Godoy, quien también bromeó, como todos los demás ahí en ese momento, bromeó que este voto de Ricardo Anaya ya había sido tomado a favor, ya había sido registrado a favor. ¿Y cuál es la realidad? Realmente ahorita he estado checando muchísimas informaciones en portales y en cuestiones ahí del gobierno, en páginas del gobierno sobre esta votación en comisiones de la Cámara Alta, del Senado, del Legislativo, y realmente no se ve reflejado el voto de Ricardo Anaya a favor. Ciertamente hay que decir que se cambió en contra, que en ese momento pues lo cambió en contra. Se podría haber registrado a favor totalmente, pero en sí en esa Cámara de Comisiones tuvo una votación de unos más de 20 a favor y de 10 en contra. Por lo tanto, no importa que Ricardo Anaya hayase votado a favor o en contra. Hasta algunos bromearon de que Ricardo Anaya tal vez estaba pensando en la famosa reforma energética de Peña Nieto, la cual él votó a favor. Tal vez eso estaba pensando Ricardo Anaya en ese preciso momento, por eso votó a favor. Pero bueno, hay que decir que Ricardo Anaya es totalmente un parásito, y que es un reciclado totalmente del PAN, del PRI. Es un reciclado que trata de promoverse como alguien, pero es la misma basura. Tercera noticia, el Poder Judicial realmente quiere detener a toda costa, con todas las argucias legales que se puedan inventar, esta reforma al Poder Judicial. Lo quieren detener absolutamente. Ahora varios jueces, y está resaltando recientemente, una jueza federal ordenó al presidente de México y al director del Diario Oficial de la Federación eliminar el decreto de reforma
el decreto de reforma a la reforma judicial, publicado el pasado 15 de septiembre, el día del grito de la independencia de México. ¿Cuál es el motivo que está alegando la jueza Nancy Juárez Salas, jueza federal de Coatzacoalcos, Veracruz? Recordemos que recientemente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Veracruz, el cual fue agredido con una botella de agua totalmente llena por trabajadores del Poder Judicial de Veracruz. Y de ahí sale obviamente esta jueza Nancy Juárez Salas, que es la titular del distrito judicial de ahí de Veracruz. Pues esta juez que realmente carece de muchísima credibilidad. En sí todos los jueces en este momento carecen de credibilidad porque obviamente están alineados a favor de Norma Piña, por lo tanto no tienen credibilidad en sus decisiones o en sus determinaciones legales, pues esta juez otorgó una suspensión definitiva que ordena eliminar la publicación hasta que se resuelva de fondo, según ella, el juicio de amparo promovido en contra de la reforma judicial. De acuerdo, según con esta jueza, señaló que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos, o sea, el ejecutivo, del judicial y el del legislativo, es la garantía de la independencia de los jueces, y para tales efectos los diferentes sistemas políticos, los cuales han ideado procedimientos estrictos, según ella, para el nombramiento de estos jueces, de la distribución de poderes, y en su determinación o en su amparo, el cual está repleto de tecnicismos que les encantan. Esos tecnicismos, ella principalmente alega que se está violando el artículo 1 de la Constitución, pues esto decantaría por un estado totalitario, esto de la reforma al Poder Judicial. O sea, prácticamente dice que se va a convertir en una tiranía, como Ernesto Zedillo alega. Están alineados totalmente a Ernesto Zedillo, que él es su papá, porque recordemos que Ernesto Zedillo es quien en 1994 creó el actual sistema judicial, el cual está actualmente. Pues esta dice que se violará el artículo 1 de la Constitución y llevará a un estado totalitario en el que los individuos, según, son un fin para un beneficio y desarrollo del Estado, y no que el Estado sea un medio garante de los derechos humanos. Y bueno, hay que esperar la contestación de Andrés Manuel López Obrador y obviamente de Claudia Sheinbaum, que realmente serán de risa, porque ¿cómo quieren ahora parar una reforma constitucional que ya pasó en el Ejecutivo, mandado por el Ejecutivo, por uno de los poderes, pasado al Legislativo, a la de senadores y a la Cámara de Diputados y de Senadores, y que haya pasado totalmente, y que ahora un solo poder quiera detener todo ese proceso legislativo y ejecutivo? ¿Cómo puede ser? Obviamente el Poder Judicial se siente con un tremendo poder, porque según es garante de la Constitución, la cual la Constitución, obviamente cualquier expresidente, de los expresidentes priistas y panistas, cambiaron la Constitución a su modo, a lo que querían, como lo es Ernesto Zedillo. Prácticamente Ernesto Zedillo tiene un récord de menos de 20 días cambió la Constitución. O sea, esta jueza se está poniendo realmente en un papel muy ridículo, porque es como si saliese una noticia o un comunicado, por ejemplo, de que el equipo de las Chivas, los que lo están apoyando, la porra de las Chivas, están haciendo más porras a las Chivas. ¿Cuál es la noticia? Es el mismo equipo, es la misma gente que simpatiza con Norma Piña, que está apoyando a Norma Piña para que no pase esta reforma al Poder Judicial. O sea, no hay credibilidad. Cuarta noticia: Xóchitl Gálvez ya no se va a dedicar a la política. Ahora bien, hay que decir algo muy importante. Xóchitl Gálvez, tras su pérdida de la presidencia, de las elecciones presidenciales, mejor dicho, por perder por un aplastante margen contra Claudia Sheinbaum, la actual ya presidenta de México, o presidente de México, como quiera ver usted, pues ahora Xóchitl se está diciendo que va a dejar la política, ya que ahora Xóchitl no tiene casi ningún tipo de probabilidad en la política, no tiene ningún tipo de cuestión que haga interesar a Xóchitl Gálvez, como por ejemplo una líder de un nuevo partido político, que es algo que ella tenía en mente.
con crear un nuevo partido político, porque ciertamente el PRI y el PAN, hasta Movimiento Ciudadano, pues ya es lo mismo prácticamente. Pues ahora Xóchitl, con su salida del Senado de la República, porque no obtuvo ningún voto, ninguna consideración del líder panista Marco Cortés para ser, por ejemplo, senadora plurinominal o diputada plurinominal, pues ella salió ahí bailando, ya no tuvo ningún tipo de escaño o espacio en la política, a menos que fuese nada más simpatizante o afiliada política. No tenía ningún tipo de oportunidad de ocupar algún puesto político Xóchitl Gálvez. Y ahora que dice Xóchitl que se va a retirar, se va a sus empresas con contratos gubernamentales, que tiene 2 o 3 empresas según de tecnología, de ingeniería, una gran ingeniera Xóchitl Gálvez, y que según va a hacer una campaña alrededor de México, alrededor de los estados de la República, una campaña que no aclara ciertamente si es con un fin de campaña política, por ejemplo, para el 2030, o si es simplemente porque ella quiere conocer, así como Andrés Manuel López Obrador, todas las partes de México, quiere según conocer en qué falló el PAN, que es ridículo totalmente, falló en todo. Pues ahora Xóchitl dice que va a dejar la política, va a dejar de defender según al PAN, al PRI, y que va a ser totalmente una crítica al nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, cuando ella nunca fue crítica consigo mismo, nunca fue crítica con Alito Moreno, con Marco Cortés, y ahora quiere criticar. Pues puede hacerlo, pero realmente es una pérdida de tiempo. Y ahora hay que decir que Xóchitl Gálvez ya no tiene ningún tipo de autoridad política o moral para que ella pueda decirse una próxima candidata o un frente político en México. Por favor, pónganme en los comentarios qué piensa usted al respecto de todo esto.